Línea funcional frontal o línea funcional anterior, como quieras llamarle. Es muy interesante porque es medio la copia o el opuesto o el gemelo maligno de la que vimos anteriormente, la línea funcional posterior. Va a quedar como una X, pero todo por el lado frontal y va a ir de anterior a posterior, justamente. Entonces, vamos con línea funcional frontal. Comienza en el húmero muy similar, de hecho pegada a la anterior, sigue todo el borde inferior del pectoral mayor, llega hasta la quinta o sexta costilla y va por todo el lateral del recto abdominal. O sea, de los dos rectos del recto abdominal, vamos bien por el lateral de uno. Llega hasta el pubis, de ahí va a cruzar de lado, fíjate que interesante, con el aductor mayor, ese tipo de músculo que a veces se comporta como aductor, a veces se comporta como isquiotibial, y eso me va a permitir llegar bien hacia la parte posterior, a toda la línea áspera del fémur. Entonces, nuevamente tenemos una X que se cruza de lado, ¿sí? Que va todo por anterior y me queda trazada una X en el cuerpo en estrecha sinergia con la línea funcional posterior que habíamos visto al final del video anterior en los movimientos de preparación antes de hacer un arroje o en un movimiento de remado en el kayak. Acá tenés el dibujo dispuesto con el formato de meridiano. ¿Sí? Fíjate cómo va desde el fémur, cruza por el pectoral, va todo por uno de los rectos abdominales, llega hasta el pubis y se cruza de lado gracias a la acción de nuestro querido aductor mayor y llega a la parte posterior del hueso fémur en este caso. Primer video de línea funcional frontal. Fíjate cómo claramente primero va por el mismo lado y después recién en el pubis es cuando se cruza de lado y llega a posterior. O sea, va del hombro derecho, por decirlo de alguna manera, hasta la parte posterior del miembro inferior izquierdo. Si queremos ubicar un estiramiento, fíjate que interesante, si estoy yendo, si esta línea funcional fuera del hombro izquierdo a la parte posterior del miembro inferior derecho, con una rotación, y que justamente ahí, fíjate, el movimiento que estoy imitando es el de la línea, el que sería producido por la línea funcional posterior, que estaría yendo del hombro izquierdo a la cadera derecha. Ahí tenés en la acción del saque de tenis, fíjate cómo la preparación, ¿quién la va a hacer? La línea funcional posterior, que está yendo del hombro izquierdo a la cadera derecha. Y la ejecución, o sea, el cerrado del movimiento, lo va a estar haciendo la línea funcional anterior, que está yendo del hombro izquierdo a la cadera derecha. Entonces siempre están relacionadas ambas líneas funcionales. Recontra importante para todo lo que sea arroje, movimiento amplio, movimiento deportivo, también movimiento natural de arroje, que tiene que ver con el movimiento natural que tenemos como Homo sapiens de arroje. Toda esta coordinación entre ambas líneas. Y fíjate, cuando una línea funcional se activa, se contrae, la otra se elongaría, justamente, y viceversa. Bien, acá tenés otro video un poco más rígido, todo el accionar. Ahí está un poquito más lindo, generando más movimiento. Siempre imitando estos movimientos de expansión de tipo arroje. En un accionar bilateral también podés ver cómo ambas líneas pueden estar colaborando, ambas líneas frontales. Fíjate que acá está incluyendo a las fibras superiores del oblicuo externo. Bien, volviendo a nuestro resumen, nuevamente nos encontramos con ambas figuras. La figura de la línea funcional posterior en estrecha sinergia con la figura de la línea funcional anterior. Fíjate, cuando se activa la posterior, se estira, se elonga la anterior, lo que le va a dar una buena precarga elástica
para luego poder activarse. Y cuando se activa y se ejecuta la línea anterior, que yo voy a terminar el movimiento, la línea funcional posterior se va a encontrar totalmente estirada. Como repaso, entonces sabíamos que íbamos desde el húmero, pasábamos con el pectoral y íbamos por la quinta y sexta costilla, íbamos por el lateral, el recto abdominal. Yo también voy haciendo todo el repaso de memoria a ver si me lo acuerdo. Llegábamos al pubis, al aductor mayor, que era el que me cruzaba de lado, el que se dirigía bien. Terminaba de concretar este movimiento, esta disposición de anterior a posterior, y termino en la línea áspera. Acá tenés otro dibujo claramente de arroje también, de algún tipo de deporte de esos que agarrás una pelota pequeña, que ahora no tengo la menor idea cuál es, y nuestro querido saque de tenis, en el que primero se va a solicitar la línea funcional posterior para poder terminar concretándose con la línea funcional anterior. Recuerden que estas líneas están uniendo las primeras vías que estudiamos, no es que las hacen desaparecer o que no tienen absolutamente nada que ver. Recuerden que estas vías funcionales, estas líneas funcionales, están uniendo todas las primeras líneas que estudiamos, así que te recomiendo repasarlas y estudiarlas. Chao.